Buenas tardes, es un honor y un placer estar acá con ustedes. Eh, Esta iniciativa de los paseos por la complejidad encuentro que es una instancia súper interesante para compartir con profesionales de distintas áreas. Quiero hacerle una pregunta antes de empezar la charla. De los que están acá, ¿quiénes han escuchado el concepto de bienestar animal? Sí, ya. De los que están acá, ¿cuántos son veterinarios? Bueno, estoy estudiante, ya. ¿Biólogos? Uno. ¿Filósofos? Periodistas. Ya. No, estas preguntas son porque los temas en el mundo, el tema del bienestar animal, es una disciplina que la han llevado, la han liderado los biólogos. Y en Chile se ha dado que los que trabajamos en bienestar animal somos principalmente médicos veterinarios. Y por eso para mí es importante porque se da este fenómeno curioso que principalmente los médicos veterinarios en Chile estén trabajando en bienestar animal. Creo que Andrea Cayosi, la única que no es veterinaria que está trabajando el tema, y es muy importante que convocar, porque van a ver ustedes acá que el bienestar animal es una disciplina multidisciplinaria, multidisciplinaria. Están todos convocados. Eh, lo otro, ¿por qué era mi interés de estar acá? Uno, que llegue o sea, que más personas conozcan el tema de bienestar animal. Otro es que he notado, voy a hablar desde mi percepción, que a Chile llegó el bienestar animal como una imposición. Los que son investigadores seguramente han escuchado que tienen que cumplir con protocolos de bioética, pero ¿qué es? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Son preguntas que ni siquiera se hacen. Y por otro lado, los veterinarios, los productores, sienten también como una imposición de cumplir con normas de bienestar animal. Entonces, por eso igual creo necesario, y por eso el título igual de la charla. Y por otro, también hace poco estuve conversando con varios amigos de este tema, y todos mis amigos, o sea, todos los amigos con los que conversé tenían impresiones diferentes sobre la capacidad de sufrir que tienen los animales. Y eso me pareció que era un tema interesante igual de revisar. ¿Ya? Entonces, en esta charla voy a avanzar repasando un poco lo que es el concepto del bienestar animal, qué son las experiencias subjetivas, y propuestos para evaluar las necesidades conductuales, que vamos, según lo que voy a presentar yo, es un aspecto esencial en el bienestar animal. Entonces voy a partir con el concepto de bienestar animal, y no puedo partir hablando de bienestar animal sin hacer un resumen muy breve de los antecedentes que llevaron a empezar a conversar del bienestar animal como ciencia. Y nos remontamos al año 64, cuando una periodista, Ruth Harrison, eh, es, pensaba que los animales de granja estaban en el campo, que los terneros estaban con las vacas, pastando. No se imaginaba cómo era la producción animal intensiva. Y recibió un flyer en su casa donde se explicaba cómo era la producción intensiva, y se asombró, se preocupó y escribió este libro, Animal Machines. En ese libro, eso lo publicó el año 64, y en este libro ella explicaba que no podía ser bueno que los animales que tenían habían evolucionado, que con ciertos mecanismos, con ciertas adaptaciones, y esos comportamientos naturales no lo podían manifestar en las condiciones de hacinamiento en que estaban. Eh, por hacinamiento me refiero a jaulas individuales donde apenas se podían mover. Entonces, esto es un extracto, porque igual lo que decía el libro tiene harto que ver con una mirada sobre el mundo, porque ella decía que los animales fueron tomados de los campos y se llevaron a galpones, a sistemas industrializados. También dice que, bueno, inmovilizados, con altas densidades,
y que además todo el contacto con los animales directo se disminuyó. Ya la presencia del granjero en el campo era menos relevante y finalmente todo el valor sentimental era algo como romántico, que ya como atemporal. Y que el valor de los animales se vio reducido a una forma de transformar alimento en carne y productos que sean vendibles. O sea, es un mensaje muy fuerte que les llegó a los británicos y hizo que, perdón, que la gente se movilizara y el Parlamento británico dijo, bueno, ok, vamos a organizar un comité. Ese comité está compuesto por profesionales de distintas áreas y fue presidido por el profesor Roger Bramble y por eso se le puso el comité de Bramble. Y una de las personas que estaba en ese comité era el señor William Homan Thorpe, creo que así se pronuncia, un etólogo de Cambridge, y él hizo mucho énfasis en que los animales tenían necesidades conductuales. Él decía que los animales tenían necesidad de manifestar, expresar ciertas conductas, y cuando no las realizaban, se sufrían frustración. Había consecuencias negativas. Y eso fue el inicio de la ciencia del bienestar animal, porque a partir de esto empezó a esbozarse, a buscarse los fundamentos, el marco teórico para la ciencia del bienestar animal. Bueno, otro antecedente que es importante, que en el año 1979 se formó a partir de este comité de Bramble el Consejo de Bienestar de Animales de Granja y establecieron 5 libertades que son orientadoras para hacer investigación en los temas de bienestar animal y también para más o menos tener una noción de qué es lo que hay que entregarle a los animales. Son estas: libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesiones y enfermedad, libertad para expresar un comportamiento normal, libertad de miedo y aflicción. Simplemente las menciono, no profundizo mucho en esta porque son conceptos que en estos momentos están como discutidos, ya a los científicos no les gusta mucho este enfoque. Y con esto llegamos a definir este concepto de bienestar animal, que es bastante complejo. ¿Por qué es complejo? Porque en un principio habían distintos énfasis, distintas miradas. Unos se enfocaban más a que el bienestar animal tenía que ver con el funcionamiento biológico, otros consideraban que había que enfocarse mucho más en el estado emocional, y finalmente otros pensaban que era más importante revisar aspectos que tenían que ver con el comportamiento. Entonces, bueno, acá hay 2 autores que hablaban sobre la o sea que su aproximación a la comprensión del bienestar animal era más sobre el funcionamiento biológico, y ellos comprendían el bienestar animal como el estado de un animal con respecto a sus esfuerzos para arreglárselos con el medio ambiente. Esto es bien interesante porque lo primero es que hablan del animal, o sea, se refieren a que el estado del bienestar animal se refiere al animal. Es importante pesquisar el punto de vista del animal. Y después, no sé si lo notan, pero da una pista de que la respuesta a estrés, o sea, cómo los animales responden ante el ambiente, es una pista de cómo evaluar el bienestar animal o cómo entenderlo. O sea, dependiendo qué tan afectado está el estado de un animal, el estado en cuanto a su respuesta a estrés, podríamos decir si está mejor o peor su bienestar. Después, Marianne Stam Dawkins, ella es una profesora de la Universidad de Oxford. Ella consideraba que hablar de bienestar animal es preocuparse de los sentimientos subjetivos de los animales, particularmente los sentimientos no placenteros de sufrimiento y dolor. O sea, ella nos indicaba que para hablar de bienestar animal no teníamos que centrarnos en tal vez algo relacionado con la salud. O sea, que eso era importante, pero no lo más importante, sino que ver algo más allá, estados emocionales de los animales.
Y vamos a hablar un poquito más de eso después. Y finalmente el tema del comportamiento. Igual una cita de Marian Stamp Dawkins. Ella dijo esto en una charla a productores, también lo dejó en este libro, y es una definición, una aproximación que parece bien simple sobre lo que es el bienestar animal. Dijo, bienestar animal se refiere a un animal sano y que tiene lo que quiere. Y así parece muy simple, pero en realidad empezar a pensar qué es lo que quiere el animal. Si podemos saber lo que quiere el animal, ahí ya deja de ser simple. Y ese es el ejercicio que se hace para entender qué es lo que necesitamos proporcionarle a los animales. O sea, de ahí también parte el desafío de la ciencia del bienestar animal. Y esto lo pongo porque muchas veces hay malos entendidos, confusiones con los temas de bienestar animal, porque se habla de legislaciones, se habla de posturas éticas, y se confunde con la ciencia. O sea, hay que decir que la ciencia del bienestar animal tiene muchos elementos de ética. O sea, en la ciencia el bienestar animal importa el sufrimiento de los animales. Importa verificar o poner a prueba qué instancias son más negativas o más positivas para los animales. O sea, hay un tema ahí ético, ¿ya? Pero la ciencia, con las herramientas de la ciencia, no se dice que algo es incorrecto o no, sino que simplemente cuáles son los efectos que tiene un determinado manejo. Por ejemplo, el corte del pico que se hace a los pollos, la ciencia del bienestar animal ha mostrado que depende cómo se haga, produce dolor crónico, porque se produce una deformación y se produce una cicatriz que se llama neuroma, que es muy sensible, muy dolorosa y que dura mucho tiempo. Entonces, a ver, se me perdió el punto. Bueno, entonces con la ciencia podemos saber de que eso produce dolor, es incómodo, el animal se ve afectado. Pero después decir, lo vamos a prohibir con una ley, o es algo inaceptable, eso son miradas distintas. Son aportes, pero la ciencia del bienestar animal es más bien como que observa o da recomendaciones. Entonces, para tenerlo claro, por ejemplo, en los aspectos éticos, de ética animal es como otra charla completamente diferente, o sea, un tema muy importante, de mucha profundidad, así que solamente voy a señalar algunos ejemplos, y que son prácticos, que, por ejemplo, cuando se realiza investigación con animales, es bien común escuchar de las 3 R's, que hay que reemplazar el uso de animales en la medida de lo posible, también reducir el número de animales y refinar las técnicas que se utilizan, ¿ya? Y también en producción animal, un grupo de investigadores franceses acunó un término, siguiendo las 3 R, acunó un término que se llama las 3 S, que se refiere a suprimir, sustituir y suavizar manejos que se realizan en producción animal que podrían ser dolorosos. O sea, si hay un manejo que puede ser doloroso, pensar, ¿esto se puede eliminar? ¿Se podría sustituir por otro? ¿O se puede suavizar con el uso analgésico, con el uso de anestésicos? Son preguntas que se empiezan a sugerir desde las inquietudes éticas. En Chile tenemos la ley de bienestar animal, o sea, de protección animal, desde el año 2009. Y desde la mirada científica se aplica el método científico y una ciencia que se alimenta, se nutre de distintas disciplinas. La etología, las neurociencias, la fisiología, todos son la genética actualmente, todos contribuyen de manera muy importante para el desarrollo del bienestar animal. ¿Y cuáles son las preguntas que se hace la ciencia del bienestar animal? Si existen prácticas de manejo que producen malestar, dolor extremo,
¿Qué necesitan los animales? ¿Sienten dolor los animales? ¿Es posible reducir el miedo, dolor o sufrimiento? ¿Cómo afecta el estrés a los animales? ¿Qué causa emociones placenteras en los animales? El problema de todo esto, y acá nos vamos metiendo en el tema de hoy, es que todo esto se debe evaluar de manera indirecta. No tenemos cómo acceder directamente a las emociones de los animales, a la posibilidad de sufrimiento. Todo se evalúa de manera interpretativa. Les voy a mostrar acá pruebas que existen para evaluar malestar, necesidades conductuales, pero lo que obtenemos nosotros son evidencias que nosotros las interpretamos. Es como ocurre en los humanos, ¿no es cierto? Si alguien se fractura una pierna, va al médico, le toman una radiografía, le hacen, toman una muestra de sangre, bueno, los médicos saben, y le dicen, usted se fracturó una pierna, vamos a tener que operar, qué sé yo, tiene las evidencias. Pero, ¿qué le pasa a esa persona con esa fractura de la pierna? ¿Estará pensando, oh, no voy a poder hacer ese viaje que tenía planificado? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin jugar la pelota? ¿O me quedará una cicatriz que después me va a molestar? Eso está en la mente de la persona afectada, pero accedemos a eso nosotros verbalmente y podemos dimensionar el sufrimiento, pero hasta qué punto, incluso entre nosotros, hay un margen también interpretativo. Y los animales es más aún. Entonces, por eso está la pregunta si, y este es el punto acá donde cada vez que se toca este tema en un grupo de biólogos en Chile, las oportunidades que he tenido yo para conversar, hay muchas reacciones como de, no, esto no. Porque parece que hay muchos elementos que son muy discutibles. Como si es posible que sufran, es posible que experimenten dolor o placer. Entonces, ahora vamos a ver este tema de las experiencias subjetivas, sufrimiento, placer en animales, y me adelanto a algo que ustedes seguramente me van a preguntar después, en que quedo al debe, y el placer. No hablo mucho del placer. En realidad, todavía hay poca evidencia más dura de cómo se puede monitorear el placer de los animales. O sea, se puede monitorear el placer de los animales con respuestas conductuales, pero hacer otras mediciones fisiológicas en forma simultánea, eso, hay algunos elementos que han servido, pero no me dio como para profundizar en eso acá. Entonces, cuando pensamos en el sufrimiento, una definición de sufrimiento es que se refiere a las experiencias subjetivas de emociones implacenteras tales como miedo, dolor y frustración, que son privadas o conocidas solo por la persona que las experimenta. Esto es en humano. Entonces, atención, no lo digo yo, lo dice la doctora Marian Dawkins. Por lo tanto, el estudio científico del sufrimiento animal parece descansar en una contradicción inherente. Requiere poner a prueba lo no probable. Eso es algo que me importa decirlo, porque sobre todo en estos momentos hay muchos movimientos animalistas o mucha sensibilidad con los animales, que está bien, no voy en contra de eso, pero que hay un riesgo permanente de que esa sensibilidad hacia los animales nos haga ver cosas, nos haga interpretar. Y Marian Dawkins en varios de sus libros ataca al antropomorfismo y nos dice atentos, esas impresiones que son esas impresiones que tenemos, es importante que seamos capaces de testearlas. Porque si nos quedamos con nuestras impresiones, nuestras intuiciones,
después es muy difícil salir de ahí. Pero bueno, ella dice, de todas maneras, o sea, habiendo dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá y no hacemos nada? ¿O lo que está ocurriendo es que la sociedad nos está pidiendo que digamos algo al respecto? O sea, nos está diciendo, nosotros no estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el otro día se hablaba en esta charla de Peter Singer, él mencionaba mucho el ejemplo de la crianza de pollos. No estamos de acuerdo con los sistemas de producción industrial, eso se tiene que terminar. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No estamos de acuerdo con que las cerdas estén en una jaula aislada. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? Y el científico que está dedicado a esta área necesita entregar información con alguna base. Entonces, una cosa es, ok, ya, sabemos esto, no podemos acceder a ese ámbito que es subjetivo de los animales. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos interpretar. Podemos cometer errores, pero podríamos pensar, ¿y si en realidad lo que vemos o lo que fuera algo similar a lo que nos pasa a nosotros? Dejar ahí el espacio para la duda. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que nos hacen pensar? O sea, ¿cuáles son los argumentos primero? Que hacen pensar si los animales podrían experimentar sufrimiento o experimentar dolor o emociones implacenteras. Y algunas evidencias que hay. Una es el principio de analogía. Este principio parte de la base que los humanos compartimos muchas similitudes anatómicas y fisiológicas en el sistema nervioso, incluso de los reptiles en adelante. Entonces, por lo tanto, en la medida que compartimos estructuras, podría pensarse que tal vez también podrían experimentar los animales emociones como las que experimentamos nosotros. El problema que tiene este principio de analogía es que es verdad, es una evidencia, hay similitudes, eso está, se puede verificar. El tema es a dónde se traza la línea, a dónde ya decimos los animales ya no experimentarían un sufrimiento similar al nuestro. Eso es difícil de trazar. Y otro argumento es el argumento evolutivo, y acá lo que se plantea es que si estamos de acuerdo con la evolución, con la teoría de la evolución, es muy raro que haya surgido como un salto cuantitativo y cualitativo en que solamente los seres humanos seamos los capaces de experimentar sufrimiento y que no haya esa misma capacidad en otros seres que van de atrás en la escala evolutiva. Pero este argumento evolutivo también tiene el mismo problema de dónde vamos a trazar la línea. Y eso tiene implicaciones prácticas, porque, por ejemplo, en algunas legislaciones se está permitido experimentar con, o sea, hay ciertas restricciones para experimentar con vertebrados, menos restricciones para experimentar con invertebrados, pero el pulpo, siendo un invertebrado, queda con las mismas ¿cómo se llama?, exigencias que un vertebrado, porque se considera el que tiene habilidades cognitivas superiores. Entonces, esto es un argumento que es muy potente, pero tiene ese problema. Y después hay evidencia, hay cosas que se han observado. Por ejemplo, una evidencia es que los animales tienen respuestas conductuales similares a las que tenemos los humanos ante el miedo, ante el dolor. Entonces, ahí se extrapola que pueden tener también emociones similares a las nuestras. Después, hay cambios conductuales y fisiológicos cuando se administran analgésicos. Entonces, eso igual da para pensar. También los animales aprenden a autoadministrarse analgésicos cuando tienen un daño tisular. Eso se ha visto en pollos broiler que tienen muchas cojeras. Se ha visto que tienen preferencia de
tomar agua y alimento con analgésicos. Y también esto mismo se ha visto con gallinas que le han cortado el pico y que tienen preferencia por alimentos que tienen analgésicos. Y lo último que me parece muy interesante, muy sugerente, que se han observado cambios conductales asociados al dolor que son menos marcados cuando los animales se encuentran en un lugar novedoso. Acá permítanme como la analogía. Yo me imagino como estar en una cama de un hospital en que no hay nada y versus una cama de hospital en que están tus parientes, están tu, no sé, peluche, lo que para ti tiene significado. Y resulta que lo que se muestra acá, que en ese ambiente que tiene enriquecimiento, que tiene algo novedoso, es menos marcada la respuesta al dolor. Eso me parece interesante, como muy sugerente. Bueno, las estrategias que se tienen para estudiar las emociones de los animales, perdón, en las personas son, a las personas se les puede preguntar y qué siente, y la respuesta verbal es la que queda registrada, ¿no es cierto? Pueden hablar, claro, los que pueden hablar, sí. Los refuerzos también responden a refuerzos positivos y refuerzos negativos. Hay cambios autonómicos como aumento de temperatura, presión, niveles hormonales. También la actividad cerebral se puede monitorear, asociar diferentes emociones con imágenes grabadas. También el comportamiento, expresiones faciales, eso también se puede ver. ¿Y qué pasa en los animales? De aquí, o sea, solamente la parte verbal no se podría probar, pero estos 4 puntos sí se podrían probar para estudiar las emociones. Por ejemplo, probar con refuerzos positivos o refuerzos negativos. De esa forma uno puede saber el sentido que tiene el premio. El sentido que tiene el premio para el animal. Con un premio el animal logra un resultado, como por ejemplo ese perro que está como una pesa, parece, el cerdo que también está en una pesa, son animales que aparentemente están siendo usados para experimentación. Y es algo que se usa mucho actualmente en zoológicos, en laboratorios. Después, el cambio autonómico, acá les muestro algo que es bien interesante, es la temperatura en el ojo. En el bienestar animal siempre se trata de buscar métodos que sean no invasivos. O sea, idealmente buscar métodos que permitan entender la respuesta del animal con la menor invasividad posible, porque de hecho el manejo invasivo o solamente tomar al animal puede alterar la respuesta. Entonces, esta temperatura del ojo, el cambio de temperatura del ojo es un indicador. Y acá los niveles altos están indicando una respuesta, o sea, una alta temperatura como respuesta al descorne. El descorne es una práctica que se realiza en bovinos, que imagínense, bueno, esto es en ternero, por lo tanto es un botoncito de piel, pero si se hace en bovinos adultos, o sea, más de 8 semanas, ya es una estructura con hueso, con inervación nerviosa, sanguínea, y en muchas ocasiones se hace sin anestesia. Entonces acá, después lo otro es hacer ver la respuesta, las imágenes, estudiando la respuesta cerebral en un animal con el humano. Y acá vemos, así como a grandes rasgos, que con imágenes destacadas, con algo destacado, el circuito del cobayo cuando está angustiado por estar solo, o sea, una respuesta de estrés aguda por estar solo, y el sistema de la tristeza en los humanos. Y considerando la gestualidad, las expresiones faciales, acá, bueno, con algunos animales muy fácil, hay animales que se comunican mucho facialmente, otros que se comunican mucho vocalmente, otros que tienen mucho menos, por ejemplo los peces, comunicación facial nula, o sea, hay que buscar otros indicadores. Los bovinos
muy poquito. O sea, solamente como el ojo se le sale un poco más hacia afuera y se le ve la parte blanca más, es un signo de estrés y de dolor. Pero en los conejos, en los ratones, las ratas, también los caballos, se ha hecho esta escala con cambios en... Allá se ve como en los ojos, en la nariz, en los, ¿cómo se llama? Las mejillas, la posición de la oreja, en una gradiente de menos o nada de dolor a más dolor. Y esto se usa en los laboratorios para poder evaluar el impacto o la severidad que tiene algún tipo de investigación que está realizando en los animales. Bueno, en resumen hasta acá, el sufrimiento de animales puede definirse como un conjunto, y esto lo corrijo, ¿verdad? Un conjunto de emociones como el miedo, el dolor y el aburrimiento, y operacionalmente como estados causados por reforzadores negativos. Lo podemos discutir después. Y esta es la última sección, las propuestas para evaluar necesidades conductuales. Y esto en respuesta a lo que decía Marian Toquis al principio, que bienestar animal se refería a que los animales están sanos. Estamos de acuerdo ahí que un animal enfermo no va a tener un buen bienestar animal, pero pensemos que están sanos y que tienen lo que quieren. Entonces lo que vamos a ver acá, ¿qué es lo que quieren los animales? O cómo pueden saber lo que quieren los animales. Y una forma es haciendo algunas pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas es medir la demanda de una conducta. O sea, cuánto esfuerzo haría un animal para realizar una conducta. Después, las consecuencias fisiológicas de la privación de una conducta. Y al final, bueno, la ocurrencia de conductas anormales producto de la restricción de un tipo de conducta. Entonces, en este tema, la pregunta es, el tema es, ¿entré un animal a trabajar por premios, tales como comida o un baño de polvo? Esos serían los premios. Y observar la cantidad de trabajo que el animal realizaría, eso indica la importancia que tiene el premio. Y vamos a un experimento clásico. Y para entender este experimento clásico, hay que saber que las cerdas, antes del parto, se toman un par de días buscando material para hacer el nido. ¿Se fijan ahí? Está el jabalí, no sé cómo es, la jabalí, la hembra de jabalí, se puede recorrer kilómetros agarreando material para hacer un nido, y acá está la cerda doméstica que hace lo mismo, cuando puede. Entonces, el tema acá en este diseño experimental, se quería evaluar la importancia que tenía la cerda este material para hacer el nido. Entonces, se dejó a la cerda en esta parte central, y en esta sección había paja, y en esta otra había alimento. Y se entrenó a la cerda para que pasara a este lado y a este otro apretando un botoncito, una palanca. Pero después la prueba era, al principio era una dificultad baja, que eran pocas presiones, pero después tenía que apretar hasta 150 veces para acceder a uno u otro lado. Y los resultados no fueron estos. Tenemos el trabajo bajo, que era similar, o sea, hacía un esfuerzo similar para entrar a buscar alimento y para entrar a buscar paja, o al sector donde había paja. Pero después, cuando le pusieron más exigencia, ya faltaba para el parto, ahí se concentró la cerda y dedicó sus esfuerzos a acceder al alimento, no tanto a la paja. Pero ya cuando estaba a punto de parir, el día antes del parto, el valor que tuvo el acceder a la paja fue similar a acceder al alimento. O sea, esto nos está diciendo la cerda lo que quería era tener un material para hacer su nido. Y actualmente en Europa principalmente se está haciendo mucha investigación con esto, y se ha visto que en la medida que la cerda tiene más material para hacer el nido,
dura menos dura menos el parto, el trabajo de parto, y al durar menos el trabajo de parto, nacen más lechones vivos, y eso es un resultado perfecto para la producción. O sea, la idea es que nazca la mayoría, o sea, que nazcan y sobrevivan toda la camada. Y el tema es cuánto más necesitan, o sea, no si necesitan o no necesitan, sino que cuanto más, y cuanto más tienen, es mejor. Eso es lo que se ha llegado hasta ahora. El tema es que es impracticable. O sea, esa es la evidencia científica, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Y este es un bisón. Este bisón es un bisón que estaba en estas granjas de peleteras en Europa del Este, y ya había muchos casos de automutilación, conductas repetitivas, y se empezó a pesquisar qué estaba pasando con estos animales, y se hizo una prueba en que se le dio a los bisones la oportunidad de entrar a una piscina, a un lugar con ¿cómo se llama? Un nido alternativo, objetos novedosos. Cada uno de estos era diferentes jaulas, una plataforma en altura, juguetes, túnel y una caja vacía como control. Y después se les puso dificultad para acceder a cada una de estas jaulas. Y acá los autores usaron una técnica bien interesante para evaluar la necesidad o la demanda de una conducta, y como pidieron prestado elementos de la economía, y hablaron de la elasticidad de la demanda. Esto es como cuando lo que dicen, ya, sí. Cuando dicen que, no sé, cuando uno tiene plata, siempre va a comprar pan, porque la elasticidad de la demanda es baja, pero tal vez no va a comprar una bebida gaseosa. La elasticidad de la demanda es más alta para la bebida gaseosa. Y fíjense ahí los valores que lo que pagan, o sea, la demanda que tenía el acceder a una piscina era muy alta. Lo novedoso de esto es que habían pasado muchas generaciones de bisones en que nunca habían tenido acceso a una piscina. Entonces siempre piensan de que los animales se olvidan, o sea, como que ya no es parte de su repertorio. Y muy probable que muchos de sus problemas de comportamiento surjan de que no existe el recurso que para ellos es valioso. Bueno, otro caso es sobre los terneros de lechería. Los terneros de lechería se destetan, se separan de la madre el primer día de nacimiento, y eso causa mucha preocupación en la opinión pública, porque lo que nos surge intuitivamente es que el ternero tiene que estar con la madre y tiene que tomar leche de la madre. Eso es lo que es como intuitivo. Y que además esa conducta de succionar, de tomar leche de la madre, es importante y seguramente una conducta adaptativa. Y si no la realiza, hay una consecuencia. ¿Qué es lo que este experimento es interesante? Porque midieron insulina y creatina quinasa, perdón, no, CCK, ¿cómo se llama? Esa. Que son hormonas que tienen relación con la saciedad, y probaron cómo se comportaban estas hormonas en terneros que eran alimentados por una madre, que tomaban leche con una mamadera, o sea, que succionaban un chupete, y terneros que tomaban leche de un balde. Y vieron que si tomaban leche de una madre o de un chupete, eran los mismos niveles de saciedad, pero no cuando tomaban leche de un balde. Entonces, lo que se concluye es algo bien interesante, que la conducta que es necesaria para el ternero no es, valga la redundancia, necesariamente estar con la madre, sino que poder succionar con la leche cuando la toman. Puede tener otros temas de comportamiento social, pero al menos en lo que se refiere a la saciedad, no hay más problemas acá. Y esto creo que es lo último. También ocurren conductas anormales. Esto se llaman estereotipias. Y se han visto asociadas a la privación de conductas por mucho tiempo. Esto se encuentra solamente en animales que están en cautiverio o animales en confinamiento. Y acá tengo un video de cómo yo trabajo con... A ver. ¿No? ¿Ya?
Es cortito nomás para que vean una conducta repetitiva. Bueno, van a ver que este guanaco lo que está intentando hacer, o sea, hace un movimiento repetitivo de caminar de un lado hacia otro, de moverse de un lado hacia otro. Esto siempre lo hacen frente a un portón. Entonces uno podría pensar que está buscando una vía de salida y no la encuentra. Pero la buscó, la buscó, la buscó, la buscó y después no la encontró, pero siguió realizando sus movimientos de intento. Y ya se desconectan de su estímulo inicial. Esto uno lo ve con frecuencia en los animales en el zoológico, conductas repetitivas, y que lo que se ha visto ahora que se deben a la privación de las conductas forrajeras naturales. Ya. Bueno, igual con todo esto, igual quisiera decir que la pregunta se mantiene. Si las conductas descritas acá son conscientes, normalmente se considera un comportamiento consciente aquel que es flexible, de amplio repertorio. O sea, uno dice, no, este animal está algo elaboró acá, porque buscó una salida alternativa, cambió de estrategia, tomó una decisión. Y eso se observa el comportamiento flexible, diverso, se ve en animales, pero también se ve en personas que tienen dañado el lóbulo prefrontal, que les falta empatía. Y lo otro es que en la actualidad no hay límite tecnológico como para hacer un robot que pueda también tener un comportamiento flexible, de amplio repertorio, complejo. Entonces, ¿qué? Y obviamente incluso esos robots pueden producir ternura en los humanos. Y están todos estos juguetes que hay, que uno alimenta y que son súper tiernos y como que interactúan con uno. Entonces surge la pregunta, ¿estas conductas que realizan los animales tendrán una emoción vinculada o no? Y hasta el momento no hay cómo responder eso. Sin embargo, no se debería dejar de indagar en esta pregunta, en la capacidad de sufrir de los animales, y siempre estar dudando ante juicios antropocéntricos. Ay, perdón, fue muy rápido. Ya, eso era lo que quería decirles.